Tengan muy buenos días, iglesia amada, a todos los que nos están viendo, escuchando desde sus hogares, en diversas partes de nuestra patria y del mundo, saludando cordialmente y con mucho afecto a nuestros pastores amados Jorge y Dina, a los pastores de cada misión, a los directores, al liderazgo, a todo el pueblo precioso de Ave Church. Gracias doy a Dios por este tiempo nuevo, 2022, año que el Señor nos ha dado un rema precioso, una palabra de la cual siempre tenemos que estar recordando constantemente. Es el año de la edificación, de la gratitud, de la misericordia, de la recompensa. Dios tiene cosas muy bellas para cada uno de nosotros. Y Dios me estuvo hablando mucho. En este tiempo venimos de un ayuno muy precioso, congregacional, en el cual Dios trató con el corazón mío. Me comenzó a hablar de muchas cosas, dentro de ellas, justamente lo que hoy vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a predicar, sobre el confiar en Dios. Es muy importante que tú y yo sepamos a cabalidad este tema, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y hay muchas cosas que detienen ese hacer grande que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy Dios, estoy seguro, va a hablar a tu corazón, al mío, va a rearguirnos. Pido que nos anime, nos fortalezca, nos exhorte. Y por ello, ahí donde estás, quiero hacer una breve oración y decirle: Padre Celestial, gracias por este tiempo. Háblanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos rearguya. Que tu Espíritu Santo nos hable, papito lindo. Habla a toda persona que en este momento esté escuchando tu mensaje precioso, tu palabra bendita. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las mayores promesas que yo encuentro en la palabra de Dios fueron dichas por el propio Jesucristo, y la tenemos en Juan capítulo 14, versículo 1, que nos dice: Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estoy seguro que has escuchado cientos de veces esta promesa, y me encanta cómo la manera Jesucristo coloca cada palabra y coloca esta mayor esperanza de todos los tiempos en el corazón de los discípulos, y a través de ello esa promesa llega a nosotros. Esta promesa definitivamente tiene que hacer palpitar tu corazón fuertemente, porque cuando ya no tengas más motivos para continuar, cuando desfallejas de algún problema, cuando no sepas qué dirección tomar, cuando tu futuro sea incierto, recuerda lo que Jesucristo te dijo a ti y me dijo a mí: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no debe estar turbado nuestro corazón? Lo dice a continuación en los versos 2 y 3 de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Presten atención, Jesús promete: vendré yo mismo otra vez, dice. Esta promesa definitivamente no es una posibilidad, es una tremenda realidad. Y estamos en esos tiempos finales en los cuales nuestro amado Señor y Salvador va a retornar para cumplir sus promesas. Entonces, nosotros creemos que Jesús va a volver. Estamos ansiosos de su venida. Tenemos que preguntarnos ello. ¿Cómo nosotros esperamos a Jesús? ¿Cómo esperas tú a Jesús? ¿Cómo están esperando en familia a Jesús? ¿Cómo están esperando en sus ministerios a Jesús? ¿Qué cosa va a suceder mientras Él aún no viene? Ya Jesús nos advirtió mucho en su palabra al respecto y nos dijo: no se turbe
vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Hay dos palabras griegas que Jesucristo utiliza aquí. La primera palabra es tarazo, con doble S, tarazo, que significa remover, agitar, alborotar, conmover, conturbar o inquietar, ¿no? Y la segunda palabra es la palabra pisteu, que significa ten fe o vive confiado en medio de esa turbación. No se turbe vuestro corazón. Si vamos al diccionario, turbar significa alterar o interrumpir la continuidad de una acción o estado. Significa alterar el ánimo de alguien de modo que no acierte a hablar ni a proseguir en su tarea. Esto significa turbar, alteración de ánimo, confusión, aturdimiento, hasta que una persona no sabe ya qué hacer, qué hablar. Es muy importante esto, lo que Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón. Todos tenemos alguna cosa que nos ha turbado, definitivamente. Todos tenemos alguna cosa que de repente ahora turba nuestro corazón. Y eso es lo que Dios le pido que esté hablando hoy a tu corazón. Algunos tienen sufrimiento, algunos tienen pesares, enfermedades, todos tenemos algo. Muchos están luchando y batallando con algún problema, con alguna dificultad. Muchos sienten que tal vez nadie los entiende. Muchos están luchando hasta consigo mismos. Luchan con problemas de carácter, con el egoísmo, con el orgullo, con el resentimiento, con el rencor, contra el odio, contra algún vicio, contra algún pecado. Todos tenemos una lucha y todos escondemos un sufrimiento muchas veces. Ojo con ello. Tú sabes qué cosa es lo que nos une a toda la humanidad, seas rico, seas pobre, seas agnóstico, seas ateo, seas creyente. Por lo menos hay tres cosas que nos une a toda la humanidad. Lo primero es que todos vamos a morir y todos estamos expuestos a la muerte. No importa la posición económica, el poder que podamos tener, pero todos algún día vamos a morir. En segundo lugar, nadie puede detener el tiempo. Nadie. Todos envejecemos. Todos avanzamos en años y esto es indetenible. Y número 3, todos sufrimos. Todos. Algunos tienen un sufrimiento físico, otros tienen un sufrimiento emocional, pero todos sufrimos. Y el dolor adquirido es inexplicable muchas veces, es intransferible y es inesperado. Tú no puedes dar un poquito de tu dolor para que alguien te ayude. Tú no puedes dar o pedir consolación ante un dolor grande y puedes de repente decir a la otra persona: entiendo tu dolor. A la verdad, lo único que podemos hacer nosotros es orar al Señor para que Dios calme esa ansiedad, esa turbación, y sea esa persona confiando en el Señor. Nadie conoce el sufrimiento que tenemos como Dios. Nadie más que Él. Y ahí viene la promesa de Jesucristo justamente. Cuando estés en un hospital, no te turbes. Cuando venga una epidemia, no te turbes. Cuando este mundo se esté yendo hacia abajo, no te turbes. Cuando existan enfermedades, plagas, persecuciones, problemas económicos, problemas de salud, no te turbes. Que nada haga tambalear tu fe, dice el Señor en este día. Esta promesa que Dios nos da en cuanto a confiar en Él,
en cuanto a que Él va a venir justamente para librarnos de estas aflicciones que hay en el mundo, pues tenemos que creerla. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Es fácil turbarse definitivamente. Es fácil desestabilizarnos, alborotarnos frente a una situación problemática. Es una situación que muchas veces nos quiebra y nos traba en muchas áreas de nuestra vida. ¿Cómo estás lidiando tú con la situación que está viviendo el mundo hoy en día, que todavía sigue en una pandemia, que todavía hay plaga, hay enfermedad, hay caos, hay crisis social, económica, política, a nivel global? ¿Cómo estás lidiando con esto? ¿Cómo estás mirando el futuro? ¿Qué estás pensando tú de tu futuro? ¿Cómo ves a tu familia reaccionar frente a los problemas de hoy en día? ¿Tu corazón cómo está? ¿Está agitado? ¿Está turbado? Jesús viene y te dice, no se turbe tu corazón. Hay diferentes maneras que nosotros podemos lidiar con el sufrimiento. Hace algún tiempo recuerdo que leí sobre una persona que intentó suicidarse unas 3 veces. Y la verdad que ningún suicida quiere matarse. Lo que quiere es arrancar el dolor que hay en su corazón. Pero cuando no consigue romper o arrancar ese dolor que tanto le hace daño, piensa que la solución es la muerte. Totalmente equivocado y errado. Todo corazón está turbado. Todo el mundo hoy en día se alarma cuando hay problemas, obviamente. Todas las personas muchas veces miran, cuando hay dificultades, un futuro incierto, con miedo, con preocupación, sin esperanza. En medio de estos problemas muchas veces surgen las preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? Surgen preguntas como, ¿por qué sufrimos? Ese por qué es una pregunta muy antigua y todos se han hecho alguna vez. Todos. ¿Dónde está Dios cuando las personas sufren? ¿No? Cuando hay personas que hoy no pueden trabajar, están asustados seguro cómo alimentar o llevar un pan a la mesa para sus hijos, para su esposa. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando sale un bebé deformado con alteraciones genéticas, cuando no nace un bebé, cuando una niña es violada, cuando hay robos, cuando hay situaciones que nosotros no entendemos? Decimos muchas veces, ¿dónde está Dios? Y la persona que no encuentra respuesta, definitivamente se va por el camino de la duda, y esto termina en un pozo de agnosticismo constante. Termina negando muchas veces la existencia o el poder de Dios mismo, porque muchos creen que Dios perdió el control sobre ese problema y ya no lo puede ayudar a uno. Muchas veces se cuestiona a Dios cuando estamos pasando dificultades. Hace muchos siglos atrás, incluso milenios, apareció un filósofo griego, ¿no? Diciendo, Dios no puede hacer amor y Dios al mismo tiempo no puede ser poderoso. Porque si es amor, ¿por qué no acaba con el sufrimiento de sus hijos? Dice. Y si es poderoso, entonces no tiene amor, porque si tuviese poder acabaría con el sufrimiento de los mismos. Definitivamente muchos piensan así, o el diablo los conduce a pensar de esta manera. Bastante lógica y razonable, por decirlo así. Muchos piensan que Dios perdió el control de todo y por eso hay dolor, por eso hay sufrimiento, por eso tengo yo pesares, dice mucho, por eso sufro, por eso no tengo un futuro claro, no sé qué será en mi vida. Desconfío de la vida, desconfío de Dios. Es lo que muchas veces el alma de las personas están clamando, lastimosamente. Pero ahí viene la promesa de Jesucristo, esa promesa preciosa. Cuando veas que el dolor venga a tu vida, cuando sientas que hay circunstancias que no entiendes, no intentes buscar las respuestas en lugares incorrectos. Anda a la palabra de Dios.
Cuando estés pasando aflicciones, cuando estés pasando penurias, no busques consejo en personas que no tienen a Dios. No busques consejo en libros. No busques consejo en filósofos. Anda a la palabra de Dios, refúgiate en el Señor y Él te va a hablar definitivamente. Dios quiere hablarnos. Dios quiere alimentar tu mente con fortaleza, con fe, que viene de las promesas de Dios. Y Dios en ese momento te dice, no te turbes, no te agites, porque mientras yo no vuelvo al mundo, el mundo va a estar agitado, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice que te librará de las aflicciones, ojo. Dice que te guardará en su paz. Él prometió ser tu refugio. Él prometió ser fortaleza tuya. Y en la noche más oscura, en la crisis más tensa, viene la promesa de Dios a nuestras vidas, diciendo, yo voy a poner paz en tu corazón, mas no te turbes. Es lo que Dios nos dice hoy. Mientras estemos en este mundo, contaminado por el peor virus de todas las épocas, que es el pecado, habrá dolor, habrá sufrimiento, habrá llanto. Aun cuando tú hagas cosas buenas, aun cuando seas fiel. Mira a José, mira a Job, mira a Jesucristo, el Dios hecho hombre, el ser más bueno que existió en este planeta. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto lo traicionaron? Él vivió la mayor historia de traición, de sufrimiento, de maldad, de dolor. Es por eso que Él dice, no te turbes, yo voy a volver. Pero mientras yo vuelva, por favor, no se turbe tu corazón, no desconfíes de mí, te dice el Señor hoy en día. La palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová, nos dice la palabra de Dios, y no nos apoyemos en nuestro conocimiento, en nuestra voluntad, en nuestra manera de lidiar con los problemas. No, confiemos en el Señor. Eso es lo que nos pide. Tírate en mis brazos cuando haya problemas. Refúgiate en mí cuando haya problemas. No vayas a otro lado más que a mí, dice el Señor. ¿Cuántos cuando hay problemas lo primero que hacemos es elucubrar, meditar, razonar, encontrar una solución nosotros mismos? Y lastimosamente muchas veces nos equivocamos y agravamos el problema y caemos en el juego del enemigo y nos atormenta más y hay más dolor, más aflicción y vamos haciendo una bola más grande y más grande de problemas, de sufrimiento, hasta que caemos en el juego del diablo, de desconfiar de Dios, de alejarnos de Él, de no recurrir en primer lugar en Él. Error grande y garrafal que la mayoría comete. Y por eso es que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, o hay muchas personas que se alejan de Dios, aún habiéndolo conocido. Siempre nosotros cuestionamos y siempre buscamos respuestas ante los problemas. Muchas veces terminamos culpando a Dios por nuestros problemas. Pero tienes que saber que la gran mayoría de nuestros problemas, por no decir más del 95% de los problemas que nosotros tenemos, más del 95% de las consecuencias de los problemas que nosotros sufrimos en esta vida, gran parte de ese dolor tiene que ver con nuestras propias acciones. Más de un 95% del sufrimiento que tenemos tiene que ver con nuestro alejamiento de Dios, con nuestra frialdad, con nuestras decisiones apresuradas.
más del 95%, tiene que ver con nuestras metidas de pata, con el sufrimiento que nosotros mismos generamos al desconfiar de Dios, al pecar, al querer solucionar nuestros problemas con nuestra voluntad. Por supuesto que el problema general tiene que ver con el pecado. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Y Satanás utiliza el sufrimiento para desfigurar el carácter de Dios, para desfigurar el poder de Dios y para decir que Dios es el culpable de todo lo que te sucede a ti y a mí, de todo lo malo. Pero Dios puede usar todo aquello que Satanás lanzó para destruirte y tornarlo en una gran bendición para tu vida y así moldear tu carácter y enseñarte a confiar en Él. Dios puede usar, y lo has visto tú seguramente muchas veces, yo lo he visto muchas veces, puede usar grandes crisis para poder tocar nuestro insensible corazón. Dios puede utilizar a veces las crisis como algo didáctico para decirnos: es hora de que despiertes, es hora de que tomes conciencia, es hora de que me busques, es hora que te levantes, es hora que seas un verdadero hijo mío, es hora de que confíes en mí. Porque aquello que tú no aprendas en la prosperidad, a veces lo tienes que aprender en la adversidad. Y a veces el dolor y la crisis en esta vida son el micrófono de Dios para hablarte, para levantar su voz y al mismo tiempo para decirte con amor: yo quiero ayudarte, yo quiero salvarte. Conozco cientos de historias, miles tal vez, de personas que gracias al dolor encontraron a Dios. Cuando todo en la vida de uno se va para abajo, las crisis muchas veces son las mejores oportunidades para que Dios pueda alcanzar nuestro corazón. Seguro coincidirás conmigo y te acordarás cómo Dios te encontró. Yo recuerdo cómo Dios encontró mi vida, cómo encontró mi hogar destruido, con sufrimiento, con dolor. Pero en esa crisis tan grande, tan insolucionable, en esa crisis tan terrible, Dios apareció. Y eso es lo precioso de nuestro Padre amado, que Dios puede alcanzar nuestro corazón en las crisis, en el sufrimiento. Podríamos decir: bendito dolor que nos acerca a Dios. Bendito dolor que cambia nuestro corazón. Muchas veces las crisis, los problemas nos hacen desear cambiar de vida para bien. Muchas veces las crisis, los problemas hacen decir a nosotros, hijos de Dios: Jesús, vuelve pronto, ayúdame, socórreme. A veces Dios en su infinita soberanía permite ciertas cosas para levantarnos, y eso tenemos que tener presente. Allí levanta Él la voz en medio de la tormenta y nos dice: no se turbe tu corazón, confía en mí, créeme, yo te voy a socorrer, yo te voy a ayudar en el problema en el que estás. Jesucristo está diciendo: mientras yo no regrese a esta tierra para poner punto final al dolor y al sufrimiento, va a haber crisis, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber pandemias, va a haber enfermedades, va a haber angustias. Pero no te desesperes, dice el Señor, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree en mí, dice Jesucristo. Jeremías 7, del 7 al 8, dice así la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Promesas preciosas que nosotros tenemos que creer.
Bendito el que confía en Dios, dice su palabra. Bendito aquel cuya confianza está puesta en Dios. Bendito. Es una promesa preciosa, porque va a ser como un árbol firme que va a estar plantado junto al Espíritu Santo y que va a echar raíces donde Dios lo siembre. Y la hoja se va a poner verde. Y en el año de sequía, cuando haya prueba, no se va a fatigar, ni va a dejar de dar fruto. Característica triste. Si nos enfriamos, somos hijos de Dios y vienen problemas, muchas veces dejamos de dar fruto. El fruto del Espíritu Santo que Dios quiere que fluya en la adversidad, en la prueba, en la victoria. Qué fácil es dar fruto cuando uno está sano. Qué fácil es dar fruto cuando hay prosperidad. Qué fácil es dar fruto cuando no hay problemas en la casa. Justamente hay que dar fruto cuando hay problemas de escasez, cuando hay problemas, cuando hay ansiedad, cuando vengan dificultades. Ahí es cuando hay que dar fruto. ¿Cuáles son los frutos que Dios nos regaló? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos de estos frutos estamos demostrando en el momento de la prueba? ¿Y cuántos en la prueba se ponen a quejar? ¿Cuántos sucumben? ¿Cuántos lloran amargamente? ¿Cuántos se quejan de Dios? ¿Cuántos se quejan y le echan la culpa a todos y no ven el problema en ellos y no buscan a Dios? ¿Cuántas almas quejosas existen hoy en día? ¿Cuántos tienen rencores, odios guardados, raíces de amargura porque alguien le dijo A, alguien le dijo B, alguien lo mira mal, alguien no cumplió con sus expectativas, cuando alguien no cumplió con sus promesas? Nos olvidamos de Dios. No confiamos en Dios. Pero el que confía en Dios, dice su palabra, ¿qué cosa? Ese fruto no va a dejar de darlo. Si estás pasando crisis, fíjate qué frutos estás dando. Y si estás dando los frutos de la carne, pues estás en carne y arrepiéntete. Porque si Cristo viene, te vas a quedar. Odio, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, fornicaciones, adulterios, celos. ¿Qué frutos de la carne están saliendo hoy en día en medio de la aflicción? ¿Cuántos por eso se alejan de Dios? ¿Cuántos por eso dejan de leer la palabra de Dios? ¿Cuántos dejan las iglesias? ¿Cuántos dejan los ministerios? Porque comienzan a confiar o a razonar o a confiar en su propia prudencia y escuchan más la voz del diablo porque están más dando frutos de la carne y se van alejando de Dios. Cuando Dios da la clave del éxito en medio del sufrimiento, que es bendito el hombre o la mujer que confía en Dios y cuya confianza está en Dios. En Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Obviamente hay aflicción como humanos cuando hay problemas, cuando hay dificultades, viene temor a nuestra vida, viene angustia. Pero es aquí donde tenemos que confiar en el Señor, donde tenemos que sacar a relucir nuestro cristianismo, tenemos que sacar a relucir esa fe que decimos tener, tenemos que sacar a relucir eso que le decimos a Dios probablemente siempre en nuestras oraciones: creo en ti, gracias Señor, confío en ti. Pues demostrémoslo en el momento de angustia. Isaías 43:2 dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Las promesas del Señor son muchísimas. Dios nos empuja en su palabra para que confiemos en Él, porque Él es la solución a todos nuestros problemas. Él. Recuerdo que cuando era pequeño, cuando mi familia se acercó a Cristo, cuando mi madre conoció a Dios, hubo un sticker que se pegó en el espejo de la sala. Y hasta ahora recuerdo ese sticker, los colores que tenían eran letras azules,
con un marco azul. Era un sticker, fondo blanco, que estaba pegado en un espejo grande que teníamos ahí en nuestra casa en Lima. Mi madre lo pegó. Mi padre aún no se convertía. Ya estaba a puertas de que se convierta. Y esta frase preciosa motivaba a creerle a Dios y decía: Jesucristo, la única esperanza, la solución al problema. Y recuerdo que en medio de mis dudas, de mis temores, de mis aflicciones, yo pequeño aún, no tenía ni 11 años, cada vez que leía esas palabras de ahí, me daban ánimo. Y veía a una hija de Dios, cómo le creía a Dios y cómo cambiaba totalmente su vida para amar a Dios, para tener fe. Y eso hizo que cambie todo en la familia. Y eso hizo que conozcamos a Dios. Y han pasado más de 35 años de eso. Y le doy gracias a Dios porque Él es la esperanza y la solución a todos los problemas. Gracias doy a Dios porque en un inicio mi madre pudo confiar en Él plenamente y ciegamente. Y como siempre sucede a los hijos que confían en Él de todo corazón, con hechos, con pruebas, Dios no defrauda y Dios no incumple sus promesas. Hay muchas razones por las cuales tú no debes turbarte. Una razón es la promesa que acabamos de leer: no se turbe tu corazón. Cuando veas que todo está incierto, no te turbes. Cuando veas que todo está oscuro, cuando veas que hay problema tras problema, no te turbes. Dios te dice: yo te voy a ayudar. Dios te dice: yo nunca te prometí ausencia de problemas en este mundo, pero sí te prometí mi presencia constante en medio de esos problemas para ayudarte. La presencia de Dios es el mayor regalo que podemos tener para solucionar los problemas, las aflicciones. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, busca a Dios, busca su presencia. En medio de la crisis, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios coloca paz en el corazón de los que confían. Otra razón por las cuales no debes de turbarte, no debes de desconfiar de Dios, está escrito en el libro de Romanos capítulo 8, verso 18. Y Pablo dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bella palabra. Aleluya, gloria a Dios por eso. Dilo ahí donde estás. Di eso. Las cosas que suceden en este mundo antes de la venida de Cristo son pasajeras. Las aflicciones son pasajeras. ¿Cuántos recuerdan aflicciones pasadas y lo miramos ya como historia? Y pensábamos en ese entonces que iban a ser eternas. Todo es pasajero, todo es temporal. Y son pequeñas en comparación de las grandes cosas que Dios tiene en la eternidad para nosotros. Inimaginables, inimaginables. Dios nos está diciendo y te dice a ti: soporta, confía en mí, yo te voy a ayudar, cree en mí. Pero no es nada comparable con los premios, la recompensa, las cosas grandiosas, los regalos que tengo para ti en la vida eterna. Otra razón preciosa por las cuales no debemos desconfiar, no debemos de turbar nuestro corazón en medio de las crisis, de los problemas, es: confía en cada promesa de Dios. Tú no necesitas tener todas las respuestas en la vida, definitivamente. Todo lo que necesitas es conocer que Dios está en el control de todo. Y que Dios controla todo y que Él está contigo y que Él conoce tu dolor y que Él sabe cómo aliviar tu dolor. Salmo capítulo 34, verso 18 dice: Dios hace una promesa maravillosa, ojo, y dice:
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de ti. Dios está hablando para ti que estás preocupado. Tienes deudas que pagar probablemente. Te quedaste sin trabajo. Entró enfermedad en tu familia, en tu vida. Estás viviendo una crisis mayor de lo que el mundo está viviendo hoy en día. Porque aparte del problema social que vivimos hoy en día, tú estás destrozado tal vez por un problema emocional. Aparte del problema social, tal vez estás contando los días porque estás en la camilla tal vez de un hospital, de una clínica, porque tal vez el diagnóstico que recibiste no fue favorable. Tú que estás atravesando por un momento triste, que tal vez tienes el corazón ensangrentado y nadie lo ve, piensas que nadie te entiende. Ahí es donde viene la promesa de Jesús y te dice: yo estoy cerca de ti, yo entiendo tu dolor, quiero que confíes en mí. Si hay alguien en este planeta que sufrió más que todos nosotros juntos, fue Jesucristo. La mayor injusticia, la mayor traición, el mayor dolor, Él lo sufrió. Él sabe lo que sientes. Él está listo para ayudarte, para recompensarte si confías en Él. Otra razón para no turbarnos, para confiar en Dios, es que es bueno desahogarnos. Es bueno colocar nuestras preocupaciones en el lugar correcto. Cuán bueno es llorar, pero mejor es orar. Cuán bueno es colocar la vida en las manos de Dios cuando todo está quebrado, cuando todo está perdido. Cuando vamos a la presencia de Dios, estamos diciéndole: Señor, soy frágil, no puedo yo, te necesito. Quiero que tú reconstruyas este corazón que a pedazos se rompió emocionalmente por un problema, por una dificultad económica, por algo que pasó en la familia, en la economía. Dios tiene el poder para hacer todo nuevo. Dios tiene el poder para levantarte, para reconstruirte. Dios nunca te abandonó. Dios proveerá, Dios sabe cuál es tu dirección, Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios ve lo que nadie ve. Y Él dice: no te turbes, confía en mí. Como vimos en Salmo 34 dice: yo estoy cerca de los que están sufriendo. Confía en mí, dice Dios. Y otra razón para no caer en desconfianza a Dios ni turbarnos es creer en lo que Cristo nos dijo: yo vendré otra vez. Esta promesa hace palpitar el corazón de cualquier persona que le cree, porque la enfermedad, la pandemia no tiene la última palabra, definitivamente. Nuestro dolor no es lo último. Cristo va a volver para poner punto final al sufrimiento, al dolor, como ya lo dijimos. Por eso, mientras Él viene, vas a pasar tribulaciones, aflicciones. Pero esto es para que levantes tus ojos al cielo y te agarres de Dios. Es el momento en que reacciones y cambies el rumbo de tu vida y seas un buen ministro, un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, un buen siervo. Ese es el tiempo en que te tienes que acercar a Dios. Ese es el tiempo en que al diablo le tienes que decir: no. No voy a buscar la solución como a mí me parece, no voy a hacer mi voluntad. Voy a refugiarme en el Señor en este tiempo de crisis, porque Él me quiere ayudar, porque Él me va a ayudar, y de seguro voy a terminar fortalecido, voy a terminar con más fe, y esta crisis me va a llevar a algo mayor, a algo bienaventurado. Dios sabe, tal vez que hoy no tienes una moneda que llevar a casa. Dios sabe tal vez que estás sin trabajo. Dios conoce la preocupación que tienes.
Que no se turbe tu corazón, confía en Dios. 1 Juan 5:14 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dejemos de hacer nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Dios. ¿Cómo sé la voluntad de Dios, pastor? Pues está en la palabra de Dios, medite en ella. Justamente hoy hacía mi devocional diario y Dios hablaba sobre las parábolas y el por qué hablaba en parábolas. Definitivamente Dios en su palabra puso muchas cosas, para explicártelo bien, no tan claritas. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo tú te adentras en su palabra y logras descifrar, logras discernir, logras pedir revelación. Dios quiere ver cuánta gana le pones a leer la Biblia. Y eso demuestra cuánto amor le tienes y cuánto confías en Él y cuánto interesado estás en Él. Dios quiere que nos metamos a profundidad en el día a día, en esta preciosa palabra. Eso demuestra el amor que le tenemos. ¿De qué sirve tener la Biblia y leerla muy rápidamente sin meditarla? ¿De qué sirve leer la Biblia rápidamente y no tomar nota? Dios, que escudriña y conoce los corazones, pues se va a dar cuenta que no tienes mucho interés. Yo creo que la mayoría de personas que han querido ser buenos estudiantes, yo creo que la mayoría de personas que han querido ser alguito más en esta vida, en lo profesional, cuando se estudia una materia, ya sea del colegio, de la universidad, del instituto, cuando uno quiere aprobar, cuando una persona comienza a leer su libro y tal vez compra otro libro y tal vez averigua en la internet un poco más y comienza a amanecerse para estudiar un examen, para dar un examen, y comienza a dibujar, a hacer sus resúmenes, sus cuadros sinópticos, está demostrando interés en esa materia. Y la consecuencia de ese interés va a ser una nota aprobatoria, satisfactoria. Pero ¿qué pasa si un estudiante va a dar examen y a las justas lee de paporreta la clase y nada más? Y no investiga, no hace cuadros, no dibuja, no lee más. Lo más probable es que esa persona vaya a salir con nota muy bajas. Y eso demuestra desinterés por la materia. Lo mismo en la palabra de Dios. El diablo, a través del sufrimiento, a través de las ocupaciones de la vida, quiere que tú y yo no nos sumerjamos en la palabra, no nos sumerjamos en la oración, que son armas poderosas que el Señor nos regaló para adentrarnos en su presencia, para conversar con Él. Por eso que siempre repetimos, si tú lees la Biblia sin escudriñarla, estás demostrando poco interés en Dios. Si tú te pones a orar, una oración tan simple como un rezo, estás demostrando desinterés, estás mostrando desamor a Dios. Cuando ores, arrodíllate. ¿Cuándo es la última vez que te has arrodillado para orar a Dios? Cuando ores, clama a Él, derrama lágrimas si quieres a Él orando. Cuando ores, desparrámate y conversa con Dios. No oraciones sencillas, tristes y vanas repeticiones. Quiere Dios, lo dice en su palabra. No quiere ojos cerrados y que, Padre, gracias por este día y te pido por esto y gracias y ayúdame en esto, gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén. Toma tiempo y ni siquiera pasaron 3 minutos, 2 minutos y muchas personas creen que eso es tener comunión con Dios. Si yo quiero tener comunión con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, pues voy a hablar. Y de hecho que cuando hablamos horas. Eso demuestra interés en el diálogo, demuestra interés en querer pasar los mensajes o comunicarnos. Pero si voy a mi padre, a mi madre y solo los saludo y ni un minuto le hablo sobre un problema, no estoy demostrando interés ni confianza. Lo mismo es para con Dios.
Dios quiere que lo busquemos de corazón. ¿A cuántos el enemigo viene engañando y haciendo creer que están bien cuando en realidad están muy inactivos, muy apagados, muy tibios, hasta fríos? ¿Cuántos cristianos hoy en día oran de papurreta minutos o segundos? ¿Cuántos cristianos leen la Biblia por leer y no se acuerdan ni siquiera lo que leyeron el día anterior, porque lo leyeron por leer? ¿Cuántos cristianos leen la Biblia y no viven con esa palabra día a día? ¿Cuántos cristianos tienen años de cristianos y saben muy poco de la palabra de Dios porque escudriñan muy poco? ¿Cuántos cristianos temen el predicar a otros? ¿Cuántos cristianos temen el predicar en una iglesia? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no confían en Dios probablemente, porque más están pensando en sus aflicciones, más están pensando en sus complejos, en sus dudas, en sus temores. Porque Dios te quiere, hijo de Dios, valiente, te quiere aguerrido. El reino de los cielos es para los valientes. Solo los valientes lo arrebatan, dice la Biblia. Dios te quiere valiente. Y para ser valiente hay que buscar a Dios, para que así podamos destruir las artimañas del diablo y confiar en Dios en la tormenta. Hace poco me encontraba en una aflicción muy tremenda. Recuerdo que viajé hace poco, estaba en la ciudad de Lima y no podía dormir. Y decía, ¿qué me inquieta? ¿Qué me inquieta? En el fondo de mi corazón sabía lo que me inquietaba. Y ahí en mi cama, en esa noche eterna que no tenía sueño, trataba de orar, pero yo sabía que tenía que hacer algo más que eso. Era ponerme de pie, y me acuerdo que para no interrumpir el sueño, porque estaba, me acuerdo, con mis hermanas, me fui al baño y me tiré de rodillas en ese baño con losas tan frías. Y lo único que hice es desparramar mi corazón a Dios y a orar y a conversar con Él. Y Dios me habló claramente y me hizo saber que no estaba confiando en Él. Cuán fuerte fue el golpe a mi corazón el saber eso de parte de Dios. Por eso estás afligido, me decía, porque no confías en mí. Si alguien me hubiera preguntado una hora antes, un día antes, si confiaba en Dios, probablemente hubiera dicho, claro que sí, por supuesto. Soy pastor, leo la Biblia, confío en Dios. Pero en esa intimidad con Dios, en esa escudriñada que Él nos da cuando le permitimos hacerlo con todo nuestro corazón, Dios me dijo, hijo, no estás confiando en mí. Por eso estás afligido. Por eso estás temeroso. Y yo descubría eso y me dolía saberlo, porque sé lo que es eso. Y es terrible. Claro que me lo dijo con todo el amor del mundo, pero es terrible saber que Dios te dice, tú desconfías de mí. No saben cuánto partió mi alma, mi corazón eso, y pasaron más de una hora orando. Y Dios fue limpiando mi corazón. Conversaba con Él y le pedía perdón de corazón. Le decía gracias por haber escudriñado mi vida. Le decía, Señor, quiero fe. Necesito fe. Mi fe ahora entiendo que desfallece. Mi fe ahora entiendo que está débil. Ahora entiendo que te tengo que buscar más. Ahora entiendo que tengo que buscarte más en intimidad y pedir fe. Pedirte perdón y confiar en ti, Señor. Y Dios, a partir de ahí, en el día a día me fue hablando a través de su palabra, a través de los mejores consejeros que tengo en la vida, que son mis padres, mi familia. Y definitivamente en el ayuno, las cosas grandes que Dios me habló fue eso. Fue lo que hoy les transmito, confiar en Él.
Tenemos que confiar en Él. Nada ganamos confiando en nuestras fuerzas. Al contrario, nos alejamos de Él cuando nos afligimos. Y lo único que estamos demostrando es confianza en Él. 1 Juan 5:14 dijimos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Aprendamos a pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pides algo y dile, igual Señor, te pido que sea tu voluntad. Si sale lo que te pido, gracias. Y si no sale igual, gracias Señor. Si no sale, no me voy a poner triste, no me voy a enojar contigo, ni me voy a alejar del ministerio, ni me voy a alejar, ni voy a renegar. No, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y si cierras una puerta, gracias, Señor. Y si aún no me quieres prosperar grandemente, gracias, Señor. Y si aún no me quieres dar una pareja, gracias, Señor. Y si aún, Padre Santo, no me quieres dar ese trabajo que anhelo, gracias, Señor. Agradécele a Dios y solo que se haga su voluntad. Ahí hay éxito en la vida. Salmo 91, 1, 2 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso di hoy, mi Dios en quien confiaré. Dios te quiere un buen hijo. Para eso tenemos que confiar en Dios. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que si no tenemos fe en Él, si desconfiamos de Él, pues no agradamos a Dios. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos, hijos de Dios. No por lo que ven nuestros sentidos, no por lo que perciben nuestros sentidos. Por fe nosotros, los hijos de Dios, andamos. Tenemos, por ende, que escudriñar la palabra, llenarnos a profundidad de Dios. Definitivamente, una de las maneras en las cuales he visto en estos tantos años que tengo de cristiano, cómo mi corazón manifiesta un amor a Dios y un desprendimiento de la carne es, por ejemplo, en la manera como le doy a Dios una ofrenda, en la manera cuánto le doy a Dios en una ofrenda. Y esto siempre ha sido un símil cuando he visto a las personas que más dan siempre, no por lo general, siempre, son las personas que están más cerca y más buscando de Dios. Siempre los más dadores son las personas que están creciendo. Los dadores de voluntad propia, hablo yo. No los dadores de repente cuando te obligan a dar, por decirlo así. No tiene que dar de voluntad propia, con corazón, siempre. Dar aquí, dar allá. Te pidan o no te pidan, ser dadores. Dios quiere que no seamos mezquinos. Yo recuerdo a mi Señor amado cuando yo le pedía, Señor, quiero tener dinero para 3 cosas, le decía. No le dije quiero tener dinero para un Ferrari, para una mansión, ni para tener un edificio. No. Yo le dije, Señor, quiero tener dinero para bendecir a mi familia, para bendecir a mi iglesia y para hacer testimonio a los hombres, al mundo, de que un hijo de Dios prospera, sin apartarse de Él, sin alejarse de Dios, sin alejarse de su ministerio. Y cuando Dios me comenzó a prosperar, definitivamente siempre me acordaba de esas promesas. Y hasta el día de hoy nunca me olvido de ello. Y sé que si a mí Dios me da dinero, si a mí Dios me bendice, es para bendecir mi iglesia, para bendecir a los míos y para hacer testimonio. Mi confianza está puesta en Él y toda la gloria y la honra es para Él. Todo lo que tengo es gracias a Él. Todo lo que tiene mi familia es gracias a Él. Confiemos en Dios, iglesia. Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Él es nuestra roca y nuestro refugio. Santiago 1:6 dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántos piden y piden sin fe? No van a obtener nada.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por escuchar las prédicas, por escudriñar, por tener hambre. ¿Cuántas veces nos dicen nuestros pastores, nuestra pastora Ina, vuelven a escuchar esta prédica, vuelven a escuchar? ¿Cuántos lo volverán a hacer y cuántos no? Cuando hay hambre de sed, quieres escuchar palabra cada rato, quieres leer la Biblia en todo tiempo. Y siempre hay tiempo para leer la palabra de Dios, siempre. Pero hay de aquel que más esté sofocado por sus trabajos, por sus problemas, por sus estudios, y a Dios no le dé tiempo y sus excusas sean el trabajo, el estudio, para no buscarlo. Siempre hay tiempo para hacerlo. Yo recuerdo que estando en la universidad, que era una época de full estudio por la carrera en la que estuve, incluso cuando acabé la universidad, estudiaba los posgrados, las maestrías, los doctorados, me quedaba poco tiempo para estudiar, porque le daba mucho tiempo a mi Dios y a mi trabajo secular. Y lo único que hacía pues era quitarle tiempo al sueño. Y ahí estudiaba. Y me fue de maravilla. Así pude obtener mis títulos que tengo hoy en día, sin descuidar el buscar a mi Dios. Si hubiera descuidado el buscar a mi Dios, probablemente también hubiera tenido los mismos títulos o más, pero estaría muy alejado de Él, confiando en mis fuerzas. Y yo sé cómo hubiera acabado esa triste historia. No hay que pedir no teniendo fe. Ojo con ello. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Las aves del cielo tienen comida, tienen todo. Y Dios las alimenta. ¿Y cuántos estamos desconfiando y queriendo hacer la voluntad? ¿Y cuántos nos alejamos de Dios? ¿Cuántos confiamos en nuestra fuerza y tomamos decisiones equivocadas y nos alejamos de Él? Cuidado con ello. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Ojo con ello. Salmo 145:18. ¿Por qué el Señor no me escucha? Muchos dicen. Porque no estás orando de corazón. Porque tus oraciones son repetitivas, vanas, cortas, simples. Porque no te estás derramando ante Él. Porque no estás leyendo la palabra de corazón. Porque no estás adentrándote en la iglesia de Cristo y sirviendo con ganas. Porque no estás siendo un ministro leal. Porque no estás ayudando en la obra. Porque no estás demostrando interés por la iglesia de Cristo, por su cuerpo, ni por Él. No le estás buscando de veras. Cercano está Dios con los que le invocan, pero con los que le invocan de veras, dice la Biblia. Comienza a hacerlo, es tiempo de hacerlo ya, porque Cristo viene pronto. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Dios nos ayuda, no temamos a lo que nos pueda hacer el hombre. Dios es nuestro protector. Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Es importante conocer la Biblia, meditarla para aprender. Tú tienes que ponerle las ganas, tú. Claro que hay que estudiar la Biblia, claro que hay que asistir a los servicios, escuchar las prédicas, claro que sí, pero si no le pones las ganas, pero si en tu intimidad no lees la Biblia con ganas, si no repasas tus clases que te dan en el Instituto Bíblico con ganas, no vas a ser entendido en Dios. Por lo tanto, no vas a ser bienaventurado. Dice de nuevo Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Tenemos bendiciones si confiamos en Él. Bendiciones miles. Por eso el diablo sabe eso y por eso nos quiere turbados, por eso nos quiere desconfiados de Dios, por eso nos quiere que busquemos la solución en todo, menos en la palabra, menos en el consejo de Dios, menos en la búsqueda de Dios. Y por último, Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hay que estar agradecidos y contentos con lo que tenemos ahora. No con lo que tendremos mañana, ahora. Qué fácil es estar contentos cuando hay plata, pero más lindo es estar contentos cuando no lo hay, cuando hay escasez, cuando aún no vienen las promesas. La característica de un cristiano, una muy buena característica de un cristiano visible y se expresa con el rostro, es el gozo. Y el gozo es una expresión visible de un corazón agradecido.
El que es agradecido vive alegre. Hace poco nuestro pastor nos predicó ello. El que es agradecido tiene contentamiento. El que es agradecido quiere también hacer lo bueno a los demás. El que es agradecido no reprocha, no guarda rencor, no habla mal de otro. El que es agradecido tiene un rostro alegre, gozoso. El que es agradecido de Dios, de sus maravillas, el que es agradecido con el que le hace bien, el que le es agradecido con el prójimo, el que en su boca, en su palabra, no le cuesta dar gracias y constantemente está gracias, gracias, gracias Señor, gracias papito, gracias mamita, gracias hermanito, gracias hermanita, gracias pastor, gracias oveja, gracias líder, gracias Dios, gracias, gracias. El que constantemente está agradeciendo va a tener el Espíritu Santo y se va a manifestar como gozo. Pero el desagradecido es amargo, es molesto, se molesta rápido, pelea constantemente, piensa siempre mal, tiene un rostro no de gozo. Demostremos que somos hijos de Dios y que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas con el amor, con el gozo, con la paciencia, con la benignidad, con la fe. Y que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, dice la Biblia, Hebreos 13:5. Contentos con lo que tenemos ahora, no quejosos. Ay, podría haber tenido esto, si no hubiera hecho esto. Ay, si no estaría en la iglesia. Ay, tanto tiempo en la iglesia, tendría más plata como mi vecino. Ay, como él sí tiene. Y quejas y comparaciones ridículas y rostro triste y amargados, y lo único que caemos en el juego del enemigo, que nos mantiene alejados de su presencia, renegando con corazón cada vez más duro, y así alejados de Dios, desconfiando de Dios, y cuando viene una prueba, nos ahogamos y buscamos todo menos a Dios, y eso es lo que quiere el diablo, tenernos así, inactivos en una iglesia, no servidores en una iglesia, tibios, fríos en la familia, sin apoyar a los padres, a los hermanos, a los hijos, a los ministerios. Dios quiere hijos confiados, Dios quiere hijos activos, hermanos amados. Disfrazar que todo está bien no está bien. Y Dios sabe qué hay detrás de aquella fingida sonrisa. Dios dice que en la noche más oscura Él te va a ayudar si es que confías en Él y lo invocas, si es que lo buscas. Dios promete paz. No después de la tormenta, sino promete paz en medio de la tormenta. El último capítulo de la historia aún no ha llegado, porque aún no llegamos a nuestro verdadero hogar. Aún no ha llegado. Y escucha esta historia, por ejemplo, un hombre, como suele suceder siempre, papá, que se acerca al cuarto de sus hijos. Imagínate un padre que se acerca al cuarto de su hijo, de su hijita pequeña, tal vez con la luz apagada y la nena ya se va a acostar. Y aquel papá, con las luces apagadas, le dice de repente: hijita, vine a verte y a decirte buenas noches, te amo mucho. Tal vez la niña diga: papá, no te veo, pero escucho tu voz. No puedo ver tu rostro, pero gracias porque me amas, gracias porque estás aquí. Probablemente en las mayores crisis en la vida, la mayor oscuridad que tenemos de nuestra vida es en estas crisis, en estas angustias, donde tal vez no puedes ver a Dios visiblemente, pero puedes escuchar su voz, pero puedes sentir esa palabra preciosa que te habla. Cuando todo está destruido, cuando todo está quebrado, cuando el corazón está agitado, es probable que dudes, pero busca a Dios, bota esa duda, cree en Él, confía en las promesas de Dios, aférrate a Él. Escucha su voz, lee la palabra de Dios, escucha la voz de Dios a través de su palabra, a través de un consejo de tus pastores, a través de una prédica. No te turbes, José, no te turbes, Jorge. Te está diciendo Dios: no te turbes, Juana, no te turbes, Juan.
Yo estoy al control de todo. Tienes que confiar en mí, dice Dios. Dios va a proveer para tus necesidades y pronto va a venir para que se acabe todo sufrimiento, todo dolor. Así que ya sabes, cuando haya sufrimiento, cuando exista dolor, refúgiate en Él. Refúgiate en Él y vuélvete el cristiano más adorador. Vuélvete el cristiano que más busca a Dios, que más ora, que más escudriña la palabra, y vas a ver que esa tormenta va a ser llevadera, va a terminar y Dios te va a bendecir grandemente. Ahí donde estás, yo quiero que escuches esta preciosa adoración, porque yo sé que Dios está hablando a tu corazón como está hablando al mío en este momento. Cuán precioso y amoroso es nuestro Dios, que a pesar de muchas veces hemos desconfiado de Él sigue esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Aún hay tiempo. Hazlo. No dejes para mañana esta oración que vamos a hacer hoy día y esta reconciliación con Dios. Pídele a Dios y prométele que a partir de ahora lo vas a buscar de corazón, en serio, en tu cuarto, en tu habitación, en tu centro de trabajo, tal vez a solas, pero vas a comenzar a orar de verdad, con pasión, y vas a leer la Biblia con pasión, y vas a ser un servidor y vas a apoyar la iglesia de Cristo, vas a ser un ministro que apoye con pasión, y vas a ver cuánta bendición va a venir a tu vida, y vas a ver cómo vas a pisotear al enemigo, y vas a salir victorioso de cada prueba, de cada aflicción, de cada tormenta, y tú mismo ya no te vas a meter en esos problemas, sino que van a haber pruebas las cuales van a pulir nuestro carácter para hacernos más aceptos ante Dios. Ahí donde estás, escucha esta preciosa oración, ríndete ante Dios, pídele con tu propia palabra, olvídate de la persona que está al lado, cierra tus ojos y comienza a orar mientras escuchas esta oración y a pedirle a Dios perdón y confía en Él, confía en Él. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se
danos de beber. Sacia nuestra sed, tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber. Sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. Que tu espíritu descienda hoy, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Mi Dios. Y tenemos un hermoso tiempo que recordar. Dios nos dio una orden, Jesucristo nos dio la orden de recordarlo siempre, de recordar ese sacrificio, esa muerte, para que nosotros tengamos vida. Ahí preparados en casa, con la vid que simboliza la sangre que Cristo derramó y con el pan sin levadura que simboliza el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, vamos a recordar este sacrificio precioso de Jesucristo, por el cual nosotros hoy tenemos vida y tenemos vida eterna. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Puedes tomar el pan y dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí come el pan y recuerde ese cuerpo entregado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Cuán bello y precioso eres, Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque te llevaste mis pecados en ese madero. Padre Santo, cuánto sufriste por mis pecados. Gracias, papito lindo. Te estaré siempre agradecido y siempre seré tu servidor y tu hijo amado. Cojan la copa. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos esta copa y recordemos que simboliza la sangre que Jesucristo derramó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahí ora conmigo. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber instituido esta cena preciosa en la cual recordamos, Señor, tu pasión, tu muerte, tu sacrificio hecho por el perdón de mis pecados y por el cual hoy tengo una vida nueva, por el cual tú me has perdonado y me has redimido, Señor. Gracias porque me compraste con precio de sangre.
y no pisotearé tu sangre, papito lindo, sino que demostraré al mundo de que tú no has muerto en vano. Gracias, Jesús amado. Gracias, Padre Celestial. Y termina la palabra de Dios en Corintios 11:26, dice: y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre Santo. Qué precioso tiempo tenemos, y a disfrutar del confiar en Dios, a disfrutar del tener fe en Dios. Estoy seguro que el Señor nos ha hablado en este precioso tiempo, y estoy seguro que nuestras vidas se van a levantar más y más, y vamos a hacer esos vasos, esos instrumentos que Dios quiere en familia y en la iglesia, y en el centro de trabajo y donde nos ponga. Así es que Dios bendigo a todos los que hoy han escuchado la palabra de Dios, los que se han conectado. Predica la palabra de Dios, sigue sembrando esa palabra en tantas personas que no conocen. Hoy día se ha escuchado una clave preciosa para estar a fuego con el Señor, y con el cual, si estás a fuego, pues el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, y tu familia va a venir a los pies de Cristo y se van a cumplir las promesas que tienes. Predica, Cristo viene pronto. Sé dador, sé generoso y sirve a Dios de todo tu corazón. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.